Levántate, Julián, tenemos que llegar a tiempo. La voz de Clara retumbó en el pasillo mientras yo aún me abotonaba la camisa con torpeza. No era un tono normal, no era entusiasmo. Había algo en su urgencia que me erizó la piel. Cuando bajé las escaleras, la encontré de pie frente al espejo del recibidor. Su vestido rojo brillaba como una herida abierta bajo la luz tenue. Era el mismo vestido que había usado en nuestra boda hacía 10 años. Mis manos sudaban sin motivo. ¿Por qué lo había escogido justo esa noche? ¿Qué pasa, Clara? No me dijiste a dónde vamos. Ella sonrió, pero no era una sonrisa cálida, sino afilada, como el filo de una navaja. Es una sorpresa, amor. Lo recordarás toda la vida. El camino hacia el centro de la ciudad fue un silencio cargado de electricidad. Sus dedos tamborileaban sobre el volante mientras sus ojos brillaban con un entusiasmo extraño, casi cruel. Yo trataba de calmar mi respiración, pero cada semáforo rojo parecía un presagio. Cada sombra de la calle un aviso de que estaba a punto de enfrentar algo para lo que no estaba preparado. El auto se detuvo frente a un salón de eventos elegante, iluminado con luces doradas. Reconocí algunos coches en el estacionamiento, amigos, familiares, incluso colegas del trabajo. El estómago se me encogió como un puño. Clara, ¿qué es esto? Ella bajó del auto sin contestar, con pasos firmes, como si se dirigiera al escenario de una obra que llevaba semanas ensayando. Yo la seguí, cada paso más pesado que el anterior, como si caminar hacia la entrada fuera avanzar directo hacia mi propia ejecución. Cuando las puertas se abrieron, el murmullo de decenas de voces se apagó de golpe. Todos los rostros se giraron hacia mí. Risas nerviosas, copas detenidas en el aire, miradas cómplices. Clara avanzó hasta el centro de la sala y tomó un micrófono que alguien ya tenía preparado. En ese momento lo comprendí. Esa no era una fiesta para celebrar. Era una trampa cuidadosamente diseñada para exponerme, para destruirme frente a todos. Y aunque mi corazón latía tan fuerte que sentía que me rompería el pecho, algo en mi interior me gritaba que no debía mostrar miedo, que mi silencio sería mi mejor arma. ¿Quieres descubrir qué hará Clara frente a todos y cómo reaccionaré yo ante su plan? Comenta abajo qué piensas que está tramando, suscríbete al canal y dale like para no perderte lo que viene. El salón entero contenía la respiración. Yo podía escuchar el zumbido de las luces y hasta el repiqueteo de una copa contra el cristal de una mesa. Clara sostenía el micrófono con una seguridad inquietante, como si hubiera nacido para aquel momento. Queridos amigos, familia, gracias por venir esta noche. Su voz resonó clara, melodiosa, casi teatral. He organizado esta reunión porque quería compartir con ustedes una noticia muy especial. Algunas personas aplaudieron suavemente, confundidas. Yo buscaba con la mirada a alguien que me diera una señal de que todo era normal. Nadie la dio. Clara me miró fijamente, clavando sus ojos en los míos, y en ese instante supe que el golpe estaba a segundos de caer. Hoy no celebramos un cumpleaños, ni un ascenso, ni un aniversario. Hoy celebramos mi libertad. Porque a partir de ahora, ya no seré la esposa de Julián. Las palabras explotaron en el aire como cristales rotos. Un murmullo recorrió la sala, mezclado con risas contenidas y un par de aplausos que sonaron como cuchilladas. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. El corazón golpeaba mi pecho con una fuerza brutal. Mis manos temblaban, pero no las cerré en puños. Sabía que Clara quería verme quebrado, derrotado, expuesto. Ella continuó, disfrutando cada palabra. He decidido divorciarme, y quise hacerlo de la forma más honesta posible, frente a todos ustedes, los que nos han visto como pareja durante años, porque es aquí donde se merece terminar una mentira. Un estallido de risas brotó de una esquina del salón. Mis colegas del trabajo, aquellos que siempre habían envidiado mi posición, chocaban las copas celebrando como si fuera un brindis. La vergüenza se mezcló con una rabia incandescente. No podía moverme. Mi cuerpo estaba paralizado entre la humillación y la incredulidad. Pero dentro de mí algo se encendió. Un fuego que me susurraba que aquello no terminaría así, que la justicia caería con un peso aún mayor sobre ella. Mientras Clara recibía abrazos y felicitaciones, yo respiré hondo, tragando la vergüenza como veneno. Esa misma noche, entre aplausos y carcajadas ajenas, nació en mí un plan frío, calculado y despiadado. ¿Qué harías tú si tu pareja te humillara así frente a todos? Déjamelo en los comentarios. Suscríbete al canal y dale like si quieres ver cómo se transforma esta humillación en venganza. Esa noche, después del anuncio, regresé a casa en automático. No recuerdo haber conducido, no recuerdo haber abierto la puerta. Solo sé que,
Cuando me encontré solo en la sala, la risa de Clara aún resonaba en mi cabeza como un eco cruel. Me desplomé en el sofá con la corbata aflojada y las manos sudorosas. No podía llorar, no podía gritar. La humillación había sido tan devastadora que ni siquiera me dejaba respirar con normalidad. Pero entre la confusión y el dolor, algo empezó a cristalizar. Una calma extraña, peligrosa como el silencio antes de la tormenta. Mientras la mayoría de los presentes en esa fiesta se fueron a dormir pensando en el espectáculo que habían presenciado, yo encendí mi ordenador. Abrí carpetas, revisé cuentas, repasé correos. Poco a poco, Clara había dejado rastros de todo lo que había hecho a mis espaldas. Ella me creía ingenuo, débil, ciego, pero no sabía que yo era paciente, meticuloso, y que cada golpe que me había dado se convertiría en la base de mi contraataque. Encontré transferencias sospechosas a una cuenta que no conocía, facturas de gastos absurdos, joyas y ropa que nunca había visto. Descubrí incluso mensajes con alguien a quien llamaba Sociedad Secreta, una red de amistades falsas que le celebraban cada engaño y cada gasto con mi dinero. En ese instante mis manos dejaron de temblar. La rabia me había dado un propósito: exponerla. No solo como esposa infiel y cruel, sino como la mujer que, cegada por su ego, había destruido su propia reputación. No pensé en venganza inmediata. No iba a rebajarme a un arrebato emocional. Mi plan sería frío, quirúrgico. Ella me había hecho sangrar en público, y yo haría que perdiera todo en público: dinero, prestigio, amistades. Esa noche escribí en un cuaderno una sola frase: cada risa de hoy será un grito de mañana. Y, con esa promesa, cerré los ojos por primera vez sin miedo, porque el contraataque había comenzado. ¿Alguna vez has guardado silencio solo para planear algo mucho más grande? Cuéntamelo en los comentarios, suscríbete al canal y no olvides dejar tu like para seguir esta historia. A la mañana siguiente, el aire tenía un sabor distinto. No era solo venganza lo que hervía en mí, era la precisión de un reloj que ya no toleraba fallos. Me duché como un autómata. El agua fría golpeando la piel me ayudaba a ordenar pensamientos. Cada acción era mínima, pero deliberada. El nudo de la corbata, el cepillo de dientes en su vaso, la sonrisa medida para el recepcionista del edificio. Nada debía delatar que por dentro estaba tramando algo mayor. Primero, lo práctico. Abrí una cuenta nueva bajo un nombre comercial neutro. Transferí pequeñas sumas desde mis cuentas, las que ella no vigilaba, y comencé a contratar servicios legalmente: vigilancia, registro financiero, consultas con un contador especializado en fraudes. No quería ruido, y aún así cada paso dejaba huellas que solo yo controlaba. Contacté con Marcos, un antiguo colega de la universidad, ahora detective privado. Nos vimos en una cafetería donde el ruido del molino de café ocultaba nuestras voces. Marcos tenía ojos de persona que ha visto demasiadas verdades rotas. No preguntó por qué, solo aceptó. Le entregué copias de mensajes, recibos, coordenadas de transferencias. Su mirada se endureció. Esto no es infidelidad, Julián. Esto huele a desfalco, dijo sin rodeos. La palabra rebotó en mi pecho como si alguien hubiera encendido una alarma. Mientras, Clara vivía en su burbuja de triunfo. La veía en redes, fotografías sonrientes con amigas, cenas en restaurantes caros, stories cuidadosamente curados. Sonreía con dientes expuestos, inconsciente de la tela que yo comenzaba a tirar. Mi plan no era destruirla con ruido, sería desmontarla pieza por pieza, exponer contradicciones, hacer que su público la abandonara. Reservé una cita discreta con el banco donde mi esposa tenía una segunda tarjeta a nombre de un alias. Hablé con un ejecutivo que no vio más allá del número de cuenta, pero anotó alertas. Pedí al detective que instalara cámaras legales en la casa, no para espiar su intimidad, sino para documentar sus entradas y salidas con pruebas de quién traía a la casa paquetes, quién salía con bolsas de lujo, quién iba al spa a horas sospechosas. La tarde cayó y en la cocina el silencio retomó su lugar. Preparé café y dejé el móvil en silencio. En la pantalla, una notificación. Clara había publicado otra foto, un brindis con amigos. Me quedé parado, observando la imagen hasta que noté algo. Al fondo, sobre la mesa del hostal, una factura parcialmente visible con el logo de una joyería. No era gran cosa, pero era una línea que uniría con otras muchas. Pequeños hilos que al unirse formarían la cuerda que la colgaría de sus propias mentiras. Cerré el portátil. Había empezado a tirar de la primera hebra. Sabía que una vez que tensionara el hilo, nada volvería a ser como antes. El aire del despacho olía a papel y café viejo. Las luces fluorescentes dibujaban sombras largas en la mesa donde extendí todo el material recogido.
mensajes impresos, recibos, fotos borrosas de una factura con el logo de la joyería, extractos bancarios con transferencias pequeñas que formaban una constelación inquietante. Cada una por separado era un susurro. Juntas empezaban a cantar en voz alta. Sentí el pulso golpeándome en las sienes. Sudor frío, manos firmes, respiración controlada. No era rabia explosiva, era la frialdad de quien afina un bisturí. Marcos llegó puntual, con su carpeta gruesa y su mirada de quien ha pasado la vida descosiendo mentiras. Bien hecho, dijo sin efusiones, y yo lo tomé como un reconocimiento. Repasamos la cronología. Noches de spa que coincidían con cargos en tarjetas, paquetes que llegaban a la casa a horas en que yo estaba fuera, mensajes borrados, excusas que variaban como disfraces. Era un tejido de irregularidades. Con esto podemos presentar una carpeta sólida, murmuró Marcos. No voy a hacer ruido hasta que lo tengamos atado. Si fallamos, nos desacreditan. Decidí entonces el siguiente movimiento: plantar una prueba que empujara a Clara a descubrirse a sí misma. No trampas ilegales, nunca. Quería que su propia necesidad de aparentar la sacara de la sombra. Reservé una reunión con la joyería que aparecía en la foto. Pedí factura y comprobantes de pago para una compra hecha con esa tarjeta en la fecha señalada. Hablé con voz tranquila. El tipo del mostrador no sospechó nada. Solo tomó mi número y prometió investigar. Fue una línea más en la red. Mientras tanto, en casa la atmósfera cambió. Clara calentó su voz para el teatro doméstico. Sonrisas medidas, preguntas sobre el trabajo, comentarios que olían a reconciliación forzada. Yo respondía con cortesía distante. Ella, al notar mi compostura, apretó los labios. Pequeñas grietas que antes pasaban desapercibidas comenzaron a abrirse. La vi ir y venir con una bolsa que decía sorpresa, pero no verifiqué su contenido. No tenía prisa por mostrar mis cartas. Una noche, Marcus me mandó un audio breve. La joyería confirma. La compra fue hecha con tarjeta vinculada a tu mujer. La factura llega mañana. Mi corazón dio un brinco. Luego se hizo hielo. Sabía que cuando esa factura llegara, el escenario comenzaría a cambiar, pero no esperaba que Clara fuera a reaccionar tan pronto. Esa madrugada, cuando la casa dormía y solo el ventilador zumbaba, escuché un ruido extraño en la cocina. Cajones moviéndose, pasos suaves. Fueron minutos que parecieron horas. Algo, o alguien, buscaba entre mis cosas. Me mantuve dentro del cuarto, la respiración contenida, los músculos tensos. Sabía que ella había cruzado una línea, entrar en propiedades privadas, husmear donde no le correspondía. Eso me dio una certeza helada. Ya no era solo sospecha, sino una guerra de revelaciones. Al amanecer, una notificación iluminó mi teléfono. Un correo de la joyería. La factura adjunta mostraba nombre, fecha y un número de autorización. Clara había cometido un movimiento público y yo tenía la prueba. Pero antes de actuar, algo inesperado apareció en mi bandeja. Una foto enviada por un número desconocido. Era Clara, abrazando a una niña en un parque. La niña sonreía. En la esquina del mensaje, una leyenda. No la olvides. Mi pulso se desbocó. Había personas que amarían a Clara aun si la verdad la destruyera. ¿Qué haría yo con esa imagen? ¿La usaría para lastimar o para proteger? La respuesta aún no estaba clara. Pero sabía una cosa. El tablero se movía y con cada pieza la casa se inclinaba hacia un final que ninguno de los dos habría imaginado. El amanecer no trajo alivio, solo una claridad punzante que me obligaba a pensar con precisión quirúrgica. La factura de la joyería estaba en mi escritorio, esperando como un testigo mudo. Cada número, cada fecha, cada firma era un reflejo de la verdad que Clara había tratado de ocultar. La sensación de poder no era euforia, era una calma calculada, la de quien sabe que la verdad por fin se alinea a su favor. Decidí esperar. No era momento de explosiones ni de escándalos. Quería que Clara actuara, que se revelara por sí misma. Mientras tanto, observaba sus movimientos en la casa. La forma en que se desplazaba, ligera, con pasos medidos, como si anticipara que cada esquina estaba siendo monitoreada. Sus ojos buscaban mi reacción constantemente, y cada vez que no la obtenía, sus gestos se volvían más tensos, más reveladores. Durante la mañana recibí un mensaje de Marcus. Ella preguntó por ti. Parece nerviosa. Su tono sugería preocupación, pero yo no quería ser la presa del pánico de nadie. Sabía que la paciencia era mi arma más poderosa. En la cocina, Clara dejó caer una taza, y el sonido del cerámico rompiéndose resonó como un tambor. Ella se agachó rápidamente para recoger los pedazos,
sus manos temblorosas y su respiración agitada. ¿Todo bien?, pregunté con neutralidad absoluta. No lo estaba. La tensión entre nosotros era palpable, casi física, como un cable a punto de estallar. A media tarde llegó un sobre sin remitente. Dentro, una foto de Clara en el parque con la niña. La miré detenidamente. No había engaño, pero había una advertencia silenciosa. Alguien más tenía conocimiento. Alguien que podía cambiar el juego si yo lo permitía. Guardé la foto en un cajón seguro. Esa sería mi carta final, si llegaba el momento. Esa noche Clara intentó iniciar una conversación. David, podemos hablar de lo que pasó. Su voz estaba cargada de ansiedad contenida, pero yo la recibí con la serenidad de quien controla la situación. Hablemos después de la cena, respondí, y me concentré en mantener un semblante neutral. Su frustración era evidente. Las manos cerradas, el ceño fruncido, los pasos pesados. Antes de dormir, repasé mentalmente cada detalle. Las pequeñas pruebas acumuladas, sus errores, sus gestos que la delataban. Todo estaba listo para el movimiento final. No necesitaba confrontarla con palabras. Los hechos hablarían por sí solos. La factura, la foto, los mensajes, todo estaba alineado para que la verdad saliera a la luz de manera irrefutable. Y yo, por primera vez desde que comenzó la tormenta, sentí que tenía el control total. La batalla psicológica estaba a punto de llegar a su clímax. El sábado llegó cargado de tensión. Clara había salido temprano de casa como de costumbre, pero esta vez no me moví de mi escritorio. Sabía que estaba preparando algo, y cada segundo que pasaba reforzaba mi decisión de no reaccionar de inmediato. La paciencia era mi aliada. Cada gesto, cada detalle, debía servir para construir la revelación final. Mientras revisaba los correos y documentos que había recopilado durante semanas, escuché el sonido de sus tacones acercándose. Entró con una sonrisa forzada, maquillaje impecable, pero sus ojos delataban ansiedad y un miedo sutil. «David, ¿podemos hablar ahora?», preguntó intentando mantener un control que ya no tenía. La observé sin decir palabra, dejando que su impaciencia creciera. Cada respiración acelerada, cada titubeo en sus palabras, cada pequeño error que cometía mientras hablaba, se registraba en mi mente como pruebas irrefutables de su propia estrategia fallida. «Claro», respondí finalmente con voz calmada. «Primero, muéstrame lo que tienes preparado». Clara sacó su teléfono, mostrando fotos cuidadosamente seleccionadas, mensajes editados y recuerdos manipulados para presentar una versión distorsionada de los hechos. La tensión creció, como un hilo a punto de romperse. Yo, sin embargo, mantuve la calma absoluta. Cada documento que ella creía que me afectaría, yo lo había anticipado y preparado para refutarlo de manera precisa. Decidí que era el momento de actuar. Saqué mi carpeta con las facturas, fotos y mensajes originales. Cada pieza estaba organizada cronológicamente, cada evidencia apoyando una narrativa irrefutable. «Clara, mira esto», dije con voz firme, mientras extendía los documentos sobre la mesa. Sus ojos se abrieron incrédulos. La sonrisa desapareció y sus manos comenzaron a temblar ligeramente. «No, esto no puede ser», murmuró intentando recomponerse. Pero cada intento de justificar sus acciones era neutralizado por las pruebas que yo presentaba, cada hecho más contundente que el anterior. La tensión en la habitación era casi insoportable, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso y eléctrico. Finalmente, Clara se quedó en silencio, incapaz de responder, mientras yo mantenía la calma, observando cómo la verdad se desplegaba como una alfombra implacable ante sus pies. La justicia no necesitaba gritar. La precisión de los hechos hablaba por sí sola. Al final del capítulo, la escena dejaba claro que la manipulación de Clara había sido derrotada por la planificación estratégica y la calma controlada. Cada pequeño gesto de impotencia suyo reforzaba la sensación de justicia moral, y yo sentía, por primera vez, que el equilibrio emocional estaba regresando a mi vida. El domingo, la tensión llegó a su punto máximo. Clara había invitado a varios amigos y familiares a lo que ella llamaba una celebración de nuestra separación. Cada mensaje que llegaba a mi teléfono anunciaba la asistencia de personas cercanas, colegas, amigos mutuos, incluso familiares que jamás imaginé que se prestarían a su juego. Llegué al salón con pasos firmes, respiración controlada, consciente de que cada movimiento contaba. Clara ya estaba en el centro, rodeada de invitados, micrófono en mano, sonrisa radiante y ojos brillando con la anticipación de su espectáculo. Su maquillaje impecable y vestido rojo recordaban dolorosamente nuestro pasado, pero esta vez yo no estaba allí para reaccionar emocionalmente. Cuando comenzó a hablar, la sala se sumió en silencio. Cada palabra que pronunciaba parecía diseñada para provocarme,
para convertirme en el villano frente a todos. David y yo hemos decidido tomar caminos separados, dijo, elevando la voz con teatralidad. Algunos invitados aplaudieron, otros miraban incómodos, y yo permanecí inmóvil dejando que cada palabra impactara su propio efecto, pero sin demostrar debilidad. Clara continuó con un relato exagerado de los supuestos errores y negligencias de nuestra relación, buscando apoyo público. Intentaba medir mi reacción, esperando lágrimas, gritos, un enfrentamiento. Pero yo simplemente observaba, con calma calculadora. Cada gesto suyo, cada mirada lanzada, cada risa nerviosa de los invitados, solo confirmaba mi control sobre la situación. Entonces fue mi turno. Sin alzar la voz me acerqué lentamente. Saqué del bolsillo mi teléfono y proyecté las pruebas que había reunido. Mensajes auténticos, fotos claras, registros que demostraban la manipulación y la intención de humillarme. La atmósfera cambió al instante. Los murmullos se transformaron en incomodidad. Las risas se apagaron. Clara palideció, incapaz de sostener la mirada de los presentes. El silencio que siguió fue abrumador. No era un grito ni una confrontación. Era la evidencia implacable que hablaba por sí misma. Los invitados comenzaron a cuestionar lo que habían escuchado, algunos bajando la mirada, otros intercambiando gestos de sorpresa. Clara, derrotada en público, retrocedió lentamente, sus manos temblando, su sonrisa desaparecida. Esa noche comprendí que la justicia no necesitaba violencia ni escándalo. La estrategia, la paciencia y la evidencia habían sido suficientes para restaurar mi dignidad y exponer la verdad. Clara había perdido su juego, y yo había ganado el respeto, primero propio y luego el de los demás. ¿Alguna vez viste a alguien intentar humillarte públicamente? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Suscríbete para más historias como esta y dale like si crees en la justicia bien merecida. Los días siguientes al enfrentamiento en el salón fueron un silencio pesado, casi absoluto. Clara desapareció de nuestras redes sociales, evitaba cualquier contacto y parecía haber perdido la fuerza que la impulsaba a controlar todo. Su reputación entre amigos y familiares sufrió un golpe irreversible. Muchos que antes la apoyaban comenzaron a cuestionar sus acciones y a reconsiderar la versión que habían escuchado. Por mi parte, sentí un alivio inesperado. La tensión acumulada durante semanas empezó a disolverse lentamente. Cada mañana, al despertar, ya no sentía ese nudo en el estómago provocado por la incertidumbre y la humillación. Por primera vez en mucho tiempo, podía respirar sin sentir la opresión del miedo o la vergüenza. Decidí tomar pasos concretos hacia la reconstrucción de mi vida. Limpié mi espacio, reorganicé mi hogar y eliminé cualquier recordatorio de la manipulación y el dolor que Clara había sembrado. Comencé a invertir tiempo en mí mismo. Proyectos pendientes, hobbies que había dejado de lado y relaciones que habían sido descuidadas. Cada acción era un recordatorio de que la dignidad no se recupera sola, se construye día a día con decisiones conscientes. Clara intentó comunicarse por mensajes y llamadas, buscando algún tipo de reconciliación o explicación. Le respondí con calma, firme pero respetuoso. Había límites que no podían ser cruzados nuevamente. La honestidad y la claridad en mi comunicación marcaron la diferencia, evitando que su manipulación encontrara espacio en mi vida otra vez. Mientras tanto, la justicia emocional se reflejaba en cómo los demás empezaron a reconocer la verdad. Amigos mutuos se acercaban con comentarios sinceros, mostrando apoyo y validación. La exposición pública de la manipulación de Clara permitió que las personas vieran la historia completa, sin filtros ni exageraciones. Esto reforzó no solo mi confianza, sino también la importancia de mantener la integridad, incluso cuando otros buscan destruirla. El proceso no fue instantáneo. Hubo momentos de nostalgia y duda, recuerdos de lo que alguna vez fue nuestra relación. Pero cada vez que aparecía una sensación de vulnerabilidad, recordaba la calma y la estrategia con la que había enfrentado la humillación, comprendiendo que el verdadero poder reside en la paciencia, la preparación y la dignidad. Finalmente la vida continuó, pero con una diferencia fundamental. Aprendí a priorizar mi bienestar emocional y a no permitir que nadie, por más cercano que sea, defina mi valor. La victoria no era sobre Clara, sino sobre mí mismo. Recuperar la paz, el respeto y la autoestima. ¿Alguna vez tuviste que defender tu dignidad frente a la manipulación de alguien cercano? Déjalo en los comentarios. Suscríbete para más historias impactantes y no olvides darle like si crees que siempre hay justicia para quien actúa con inteligencia. El silencio en mi hogar se había transformado en un aliado. Cada rincón, antes cargado de tensión y recuerdos dolorosos, ahora respiraba tranquilidad.
Miraba las paredes y veía más que objetos. Veía mi espacio recuperado, mi vida reorganizada y mi dignidad intacta. Lo que había sido una humillación pública se convirtió en un recordatorio de la fuerza que surge cuando uno decide mantenerse firme ante la manipulación. Clara ya no estaba. Su ausencia dejó un vacío que, lejos de doler, me permitió crecer. Habíamos llegado al punto de no retorno. La relación estaba terminada, pero de manera justa. No había venganza física ni ataques agresivos, solo la consecuencia natural de sus propias acciones. Cada gesto calculado que ella había preparado para humillarme terminó reforzando mi confianza y claridad. La justicia, en su forma más pura, se había manifestado. Su plan de humillación pública había fracasado ante mi calma y resiliencia. En los días que siguieron, me permití reconstruir no solo mi entorno, sino también mi mente y mis emociones. Retomé hobbies olvidados, me reuní con amigos y familiares que habían estado al margen por la tensión del conflicto y me concentré en proyectos personales que me hacían sentir realizado. Cada paso reforzaba la sensación de libertad, esa sensación que se obtiene cuando uno deja de vivir bajo el miedo o la manipulación de otros. La reflexión fue inevitable. Comprendí que, aunque había culpa de ambos lados, la manera en que Clara eligió enfrentar sus frustraciones había sido destructiva. Mi aprendizaje fue más profundo. La dignidad propia nunca debe depender de la aprobación o del control de otros. Se construye a través de decisiones conscientes, límites claros y autocuidado. Hoy miro hacia atrás y veo toda la cadena de eventos no como una tragedia, sino como una lección. Aprendí que el respeto mutuo no siempre se logra, pero la justicia emocional se puede alcanzar manteniéndose fiel a uno mismo. Aprendí también que algunas relaciones, por más cercanas que sean, deben terminar para que podamos prosperar y reencontrar nuestra paz. ¿Alguna vez enfrentaste una humillación pública o manipulación de alguien cercano? Comparte tu historia en los comentarios. Suscríbete al canal para más relatos intensos de traición y justicia y no olvides dar like si crees que siempre es posible recuperar la dignidad y la paz interior.